Salud. Vamos a hablar sobre la rinitis alérgica. Estamos ya con el doctor Juan Bellido, otorrinolaringólogo. ¿Cómo está? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias por darnos un poco de su tiempo también. ¿Por qué se produce la rinitis alérgica? Bueno, la rinitis alérgica es una inflamación exagerada de la mucosa nasal. Casi siempre se desencadena por alergenos. Puede ser por ácaros, por el polvo, olores fuertes, la humedad, el frío, ¿no? Y casi siempre es más frecuente en personas atópicas, o sea, personas que son un poco alérgicas, ¿no? ¿Es genético o aparece por factores ambientales? Hay una predisposición genética y lo desencadenan los factores ambientales. ¿Y este se puede dar desde muy temprana edad o en la adultez? Sí, se puede observar desde muy pequeños, desde niños de pocos meses. Claro que los niños en sus primeros meses recién están madurando su sistema inmune, entonces no se les podría catalogar como rinitis alérgica definitivamente, ¿no? Puede ser que con el pasar de los meses o los años, su sistema inmune puede controlar este tipo de alergias, ¿no? Pero ya en adultos a veces ya es difícil que su sistema inmune lo vaya a controlar más adelante, ¿no? Ahora, ¿qué síntomas aparecen? Tiene diferentes síntomas. Los principales son obstrucción nasal, o sea, la congestión nasal, rinorrea, que es una secreción acuosa. En algunos casos también produce dolores de cabeza. Algunos pacientes no duermen bien. Básicamente esos síntomas. Ahora, ¿es posible controlarla, operarla? ¿De qué manera podemos eliminarla en todo caso? Básicamente en la mayoría de casos se controla la rinitis alérgica, ¿no? Hay que tratar de evitar los alergenos, o sea, se les recomienda a los pacientes que en sus casas no utilicen muchos aerosoles, ambientadores, que no fumen definitivamente, y de acuerdo a la severidad del caso se les puede indicar diferentes tratamientos, ya sean antihistamínicos, sprays nasales, ¿no? También hay un tratamiento natural alternativo que es la ozonoterapia, que también mejora la rinitis alérgica y también el asma. Y actualmente también está mucho en boga el tratamiento con vacunas, ¿no? Que es específico para cada alergeno. Hay que ubicar qué alergénico le desencadena la rinitis para dar el tratamiento con eso. Claro que es un poco difícil a veces porque a veces la humedad o la contaminación, para eso no hay vacunas, ¿no? Pero también se puede utilizar en algunos casos. Ahora, ¿cómo podemos diferenciarla de un simple resfrío? Porque por los síntomas mencionados ya puede parecer un resfriado, ¿no? O el inicio de un resfrío. Exacto, son muy parecidos los síntomas. Básicamente el resfrío dura menos tiempo, en el resfrío a veces hay fiebre, hay mucho malestar general, ¿no? Muchos pacientes llegan a la consulta, sobre todo madres de familia con sus niños, y te dicen, mijito, para resfriado siempre, ¿no? Pero no es que esté resfriado, sino que lo que tiene es una rinitis alérgica, ¿no? Que hay que tratarla. ¿Hay algún tipo de cirugía que haya controlado, que pueda controlar la rinitis alérgica? Directamente que vaya a curar la rinitis alérgica no hay. Hay un buen porcentaje de pacientes que a veces, además de la rinitis alérgica, tienen desviación del tabique nasal o hipertrofia de cornetes. Los cornetes son unas estructuras que tenemos todos, que son como unos gusanitos a los dos lados de la nariz, pero en los alérgicos tienden a engrosarse. Entonces, en algunos casos, cuando operamos el tabique, lo centralizamos, que no es la parte externa, sino es la parte interna, y cauterizamos los cornetes, mejora la ventilación. Muchos pacientes han referido que la rinitis alérgica se les ha desaparecido, pero no es lo más frecuente, no es lo más frecuente. O sea, no es indicativo decirle a un paciente, si te opero se te va a ir la rinitis alérgica. En algunos es posible, pero no se puede ofrecer eso. ¿Las personas que sufren de la rinitis alérgica pueden someterse a una rinoplastia? Sí. Bueno, en mi caso yo prefiero a los pacientes que sufren de rinitis alérgica prepararlos, ¿no? O sea, darles un tratamiento, ya sea con antihistamínicos o spray nasales, para que vaya totalmente la mucosa nasal desinflamada. Así en la operación no sangran mucho y después de la cirugía también la recuperación de la ventilación nasal es más rápida, ¿no? Ahora, usted ha traído una maqueta, ¿podría explicarnos o dibujarnos un poco por dónde? Bueno, básicamente la rinitis alérgica, la inflamación es de toda la mucosa nasal. Este es un corte de la nariz. Y acá resaltan los cornetes, que son como unos cerritos, se podría decir, ¿no? Como lo que les explicaba. Este es el cornete inferior, que es el que en los pacientes con rinitis alérgica está mucho más inflamado. Y este es el que más frecuentemente se opera. Otra complicación de pacientes con rinitis alérgica que no se tratan es que les puede salir pólipos nasales, ¿no? Hay poliposis nasal y estos pólipos nasales, si es que el paciente con rinitis también tiene hipertrofia de cornetes o tiene el tabique desviado, le puede predisponer a que haga cuadros de sinusitis, ¿no? ¿Qué es los pólipos? ¿Qué son los pólipos? Son unas tumoraciones benignas
inflamaciones de la mucosa, degeneraciones de la mucosa. Uno los observa con unas pelotitas que cuelgan en el fondo de la nariz y que obstruyen la respiración nasal. ¿Y eso sí o sí se tienen que operar? Eso sí, de todas maneras se tiene que operar. En algunos casos con el tratamiento disminuyen un poco de tamaño y sienten algo de mejoría los pacientes, pero lo ideal es operarlo, ¿no? La humedad del clima que tenemos nosotros, sobre todo acá en Lima, en la costa, que es como repito, muy húmedo, ¿no? Puede aumentar los síntomas, aseverar más la enfermedad. Sobre todo en la época de invierno, por el frío y la humedad, se vuelven más severos los casos de rinitis. Y además acá en Lima también la contaminación, ¿no? Eso influye mucho. La contaminación y la humedad es en la mayoría de lo que desencadena estos cuadros de rinitis, que se pueden controlar para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Yo en realidad quería que diera algunas recomendaciones para algunas televidentes que nos están viendo y para muchas televidentes que nos están viendo. Claro, decirles que la rinitis alérgica es una enfermedad que se controla, en algunos casos se puede curar, hay diferentes tipos de tratamientos de acuerdo a cada paciente. Los invito a que me visiten en la Clínica San Gabriel o en el Facebook en Cirugía Nasal. Ahí hay algunas recomendaciones y algunas sugerencias para poder controlarla. Muy bien, muchísimas gracias, Doc.